Hola de nuevo y bienvenidos a esta lección del curso de Bitley para SketchUp. En esta ocasión voy a hablaros sobre los materiales que son del tipo emisivo, es decir, son materiales con cierta luminosidad. Esta propiedad física nos va a permitir que un determinado material produzca cierta iluminación, ¿no? En nuestra escena. Es bastante útil porque vamos a poder aplicar el material a cualquier geometría independientemente de cómo sea, ¿no? No vamos a tener que limitar nuestra creación de materiales que emitan luz a planos de luz o focos, elementos que ya hemos visto, ¿no? Que son los que están preestablecidos con el programa. En este caso vamos a poder aplicar ese material a cualquier superficie, resultando bastante útil, ¿no? Si yo tuviese una superficie un poquito más compleja, imaginemos que tenemos aquí una especie de neón, ¿no? Que lleva distintas direcciones, incluso alguna dirección curva. Estoy dibujando aquí un trayecto y con Sígueme, por ejemplo, podemos a partir de ese trayecto generar esta especie de neón al que le vamos a aplicar un material del tipo emisivo, ¿no? Es una superficie bastante compleja si quisiéramos llevar a cabo esta operación con las opciones que tenemos aquí de iluminación, ¿no? En el propio Bitley hay que hacer un material que emita luz. Para ello simplemente aplicamos un material cualquiera, vamos a la galería de materiales, colores, vamos a seleccionar uno, este por ejemplo, este que tengo aquí, y vamos a cambiar el nombre, voy a poner material, emisivo tipo 1. Sería este material que ya tengo aplicado. También lo voy a aplicar el mismo material, por ejemplo, a esta parte que tengo aquí en estos, he hecho varios objetos que son componentes, donde voy a aplicar un material tipo emisivo, serían esos de ahí, para que emitan luz. Es muy importante que activéis puntualmente, ¿no? De forma puntual, el modo monocromo para ver que el material está en modo frontal, ¿no? Estoy visualizando su cara, su parte frontal y no la posterior. Ya sabéis que los materiales tienen dos caras, en el modo monocromo se ve muy bien, son dos caras, la frontal y la posterior. La frontal tiene un color blanco, sin embargo la posterior, si yo invierto cara, tiene este color que tengo aquí. Esto estaría mal posicionado y si aplico un material emisivo no va a emitir en esta dirección. La luz se va a emitir hacia adentro de esta caja, ¿no? de este ejemplo que tengo. Hay siempre que dejar la orientación de modo que veamos la cara frontal del material. Vamos a invertir caras, ahora sería esta, para ver muy bien cómo están posicionados los distintos materiales de mi proyecto. Simplemente activando este modo monocromo lo puedo visualizar de forma bastante clara, ¿no? Y sencilla. Entonces he aplicado el material emisivo tanto a esa superficie que tengo en todos estos componentes de aquí, como a esta especie de neón que quiero que veamos qué tal funciona. Vamos al gestor de materiales, ¿veis? Este es el material que acabo de crear. Vamos a hacer un preview. Tiene sus tres capas generales, que serían la difusa, la de Option y la de mapas, y vamos a incluir una nueva capa de emisividad. El material sería este que tengo aquí, el material emisivo número 1, botón derecho, crear capa emisiva. Si hago un preview, fijaros que el aspecto que coge el material, ya no veo ese color difuso de fondo, ¿no? El color que tengo asignado en SketchUp. Por lo tanto, este material realmente me da igual el color que tenga asignado, porque al introducir una capa de emisividad, esta propiedad física va a anular totalmente lo que pasa en las capas inferiores, ¿no? Como sería el color. Si yo subo la potencia, este multiplicador que tenemos aquí, preview, puedo conseguir mayor intensidad de iluminación. ¿Qué intensidad? Pues para ello tenemos esta tabla que os dejo en la lección, que viene del manual de Bitley para SketchUp, y nos dice que según el tipo de multiplicador, ¿no?, de intensidad que tengamos asignado, podemos conseguir, por ejemplo, el valor de 5 nos va a permitir una iluminación de este tipo. Si yo voy subiendo este valor, 10, 20, 30, voy a conseguir el material emita luz con una intensidad aún mayor. Por lo tanto, si pongo un valor, por ejemplo, de 10, vamos a hacer una primera prueba con un valor de 10, a ver qué tal funciona en este tipo de interior. Va a emitir una intensidad determinada, ¿de acuerdo? Si vemos que es demasiado alta o demasiado baja, podemos subir o bajar el valor. Por otro lado, tenemos el apartado de color. El apartado de color nos va a permitir que esta luz emita según un color determinado. Vamos a hacer una prueba en la que uno de estos componentes emita con un color que sea diferente. Estas están configuradas en color blanco, pero esta en concreto voy a convertir este componente en único para poder modificar
y que no se vean afectados los demás componentes. Aquí dentro tengo otro componente, estoy observando, pues bueno, voy a convertir en único este también de aquí. Y ahora ya sí, aplico otro material que por ejemplo va a tener, bueno, una luz morada, ¿no? El color daría igual porque la capa emisiva ya os digo que anula este color. Y yo aquí por ejemplo puedo poner emisivo tipo, bueno, verde, ¿no? Para que veáis que no tiene nada que ver el color del canal difuso con el color de emisividad. Me voy al gestor de materiales y este color que quiero que emita en color y este material que quiero que emita en ese tono verde, simplemente hago botón derecho, crear capa de emisividad, ¿vale? Aquí en color vamos a seleccionar un tono así fuerte, verde, con una intensidad, por ejemplo, de 15. A ver qué tal va a funcionar. Aquí se aprecia un poquito en la previsualización cómo está proyectando una luz de ese tipo, ¿veis? Ahí se ve. Y vamos a hacer una prueba de esta posición de cámara a ver qué tal funciona. Bueno, lo primero, no he desactivado el soleamiento, entonces me entra un poquito de iluminación por la ventana. Aprecia en parte cómo funciona la iluminación que estoy planteando, pero no la veo del todo bien porque hay iluminación natural entrando por la ventana. Fijaros que el elemento, el neón que he creado aquí, se ve totalmente oscuro, no está funcionando y es muy probable que se deba al hecho de que el material está invertido. Voy a seleccionar nuevamente este material, el emisivo 1 que he creado, y nos vamos al modo monocromo. ¿Veis? Este material está invertido. Hay que hacer un proceso de seleccionar toda la geometría, botón derecho, invertir caras. Ahora ya sí, aplico el material. Vamos al modo normal, al de sólido con texturas, aplico el material y este sí estaría bien posicionado. La parte frontal, veis que es la blanca, está bien. Ahora sí va a aparecer en el render que mande a continuación. Y lo que voy a hacer es desactivar el soleamiento de este proyecto para que se vea aún más claro lo que estamos trabajando en esta lección que trata sobre materiales emisivos. Nos vamos a opciones, al apartado de Environment y desactivamos estas dos casillas que son las que están produciendo la interacción de ese soleamiento natural. Hacemos una nueva prueba. Fijaros que ahora la estancia es mucho más oscura, ya no entra luz por ese hueco, por esta ventana, y los elementos que emiten luz se ven de forma muy clara. Veis que, la verdad es que es muy sencillo de configurar un material tipo emisivo, simplemente debemos crear esa capa de emisividad y aplicar sobre la superficie que nos interese. Tengo algunas partes, algunas zonas del proyecto más para contaros algún truquito interesante sobre materiales emisivos. Yo puedo conseguir emitir luz según la proyección de una fotografía. Voy a aplicar aquí una imagen, una fotografía, mediante archivo importar y voy a seleccionar una fotografía que tengo aquí, esta ilustración de Kate Haring, que me parece que va a permitir que entendamos bien cómo funciona una fotografía que emite luz, ya que tiene colores bastante vivos y son bastante evidentes y por lo tanto va a proyectar la propia fotografía, iluminación, ¿no?, bañando de su componente de color a la zona que haya más próxima a esta textura emisiva. Bueno, esto como el soporte no coincide exactamente con la proporción de la fotografía, voy a tener que ir a textura, posición y ampliar un poco su tamaño. Vamos a ampliar aquí un poquito para que se vea más claro. De hecho, lo voy a ampliar bastante para que estas componentes de color se aprecien bien cuando emitan luz dentro de la estancia, ¿de acuerdo? En esa televisión que hay aquí, para que se vea cómo influye una fotografía tipo emisiva. Este es el material, vamos a localizar la textura del cuadro este de Kate Haring, nos vamos al apartado de materiales y vamos a hacer un preview, ¿vale? Está la fotografía, es normal, no emite luz y por lo tanto hay que crear una nueva capa llamada emisividad, igual que anteriormente, ¿de acuerdo? Este material actualmente está emitiendo luz, lo que pasa que ya hemos visto que la capa emisiva anula a la capa inferior y por lo tanto no veo actualmente la ilustración. En este caso lo que vamos a hacer es, en vez de emitir según un color, ya sabéis que yo puedo modificar el color, anteriormente he modificado el color verde de una de las, ¿no?, de esta luminaria, simplemente seleccionar un color cualquiera. En este caso lo que voy a hacer, en vez de seleccionar un color, vamos a marcar en la casilla de M y vamos a asignar una textura, que va a ser esta que tengo aquí, mediante el gestor de texturas que aparece, ¿no?, al pulsar el iconito de M. Vamos a textura bitmap, una imagen,
y seleccionamos nuevamente la fotografía que habíamos seleccionado previamente, es esta de aquí. La vamos a seleccionar y el programa va a subir como fuente de iluminación, en vez de un color, una textura, ¿vale? Que es esta imagen, bueno, en este caso es PNG. Le damos a OK y hacemos un preview. Lo que está pasando es que está emitiendo esta textura emisiva según una fotografía, la fotografía que yo he cargado en la tecla M, ¿no? Que es esta de aquí, este cuadro. Incluso puedo subir o ampliar un poquito su intensidad, de forma que la propia fotografía, veis, se ve menos evidentemente porque es más emisiva, pero emite más luz según este motivo, simulando pues bueno, una especie de una pantalla, ¿no? De un proyector o incluso un televisor que está emitiendo dentro de la escena que tengo aquí. Bueno, aquí se ve muy claro, ¿no? La componente de color que os comentaba anteriormente, cómo esa tonalidad que tengo aquí está influyendo, ¿no? Está proyectando iluminación a las distintas partes que tenemos en el proyecto. Si hago un poquito más de zoom, lo vamos a ver quizás más claro. Vamos a ver cómo proyecta y renderizo una vista de este tipo. Aquí se va a ver cómo estas componentes de color van a influir en las superficies que están más próximas, ¿no? Sería una textura que emite, yo creo que funciona bastante bien. ¿Veis? Está emitiendo luz. Aquí se ve un poco la tonalidad azul. Incluso aquí podríamos subirle más la intensidad, ¿no? A este material. Vamos a subir, si queréis, el multiplicador general, que es el que tenemos aquí también, ¿no? Este influye directamente en la fuente de luz, en la cantidad de emisividad que va a emitir, y hacemos una segunda prueba. Y veréis cómo se aprecia aún más, ¿no? Esta fuente de luminosidad. Ahora va a proyectar mayor cantidad de luz. Aquí se ve, ¿no? El tono que coge, que viene de aquí, o el azul, el amarillo también, ¿no? Las distintas componentes que producen esta fotografía dentro de la escena. ¿Qué más podemos hacer interesante? Igual que yo puedo aplicar, tengo la opción de que una fotografía emita luz, como hemos visto en este ejemplo. También fijaros algo muy interesante, y es que el canal emisivo también nos permite incluir un canal de transparencia. Con ello vamos a poder conseguir que una imagen, por ejemplo, tipo PNG, emita luz solo donde tiene información de mapa de bits. Es decir, yo podría conseguir que se emitiese según la propia información de la fotografía. Vamos a verlo mejor con un ejemplo. Voy a importar aquí una imagen de una malla. Archivo, importar, y selecciono esta malla, que es una fotografía PNG. Os dejaré, bueno, el material que vayamos usando para esta práctica disponible en la lección. Es una malla con, bueno, con transparencia, ¿no? Sin fondo, donde solo se representan estos bits que tenemos aquí. Entonces, bueno, voy a importar aquí la textura en esta cara. Le aplico el material en ambas superficies, ¿de acuerdo? Si es un poquito grande, voy a hacer que tenga una dimensión un poquito menor, 0,8, ¿vale? Sería algo tipo esto. La idea es hacer una malla, una especie de malla que emita luz, ¿no? Pero que emita luz solo donde hay información, lo demás sea totalmente transparente. Voy a seleccionar, nos vamos al gestor de materiales y actualmente tendríamos esta malla que veo aquí. Es una malla con transparencia, totalmente normal. Por lo tanto, vamos a aplicar una capa nuevamente de emisividad, ¿no? Que es lo que estamos viendo hoy. Y fijaros, si hago un preview, evidentemente emite luz en toda su superficie, pero ¿qué pasaría si yo cargo dentro de la M de color para que emita luz en donde hay información? Si seleccionamos la misma fotografía, el mismo PNG, seleccionaríamos el mismo PNG y vamos a conseguir que proyecte luz tan solo donde hay información. Esto quiere decir, si yo pongo este valor en blanco, la transparencia va a funcionar, va a ser totalmente transparente en cuanto a la emisividad del material, ¿de acuerdo? Es decir, ahora mismo no me emitiría nada. Si yo lo dejo en negro, es totalmente opaca esta opción de emisividad y ya sí se ve cómo emite luz. En este caso me interesa dejar este valor en blanco, que tenga transparencia en la emisividad, pero no transparencia en toda la superficie, sino en los elementos que a mí me interesan, que son estos que tienen huecos aquí, esto que no tiene información. Entonces me va a tocar igualmente cargar en la tecla M una textura tipo bitmap, ¿no? Que sería exactamente la misma malla que va a funcionar a modo de transparencia, de forma que solo se emita luz donde tengo realmente píxeles. Vamos a poner un multiplicador bastante más alto para que se vea un poquito más claro cómo funciona, que veamos qué tal funciona este sistema, ¿no? De aplicar
un material emisivo a partir de una imagen PNG. Fijaros lo que produce, ¿no? Según la intensidad que nosotros determinemos, podemos conseguir que un material emita luz según una fotografía de este tipo, que puede ser muy interesante para nuestros proyectos, ¿no? Como puede emitir una superficie según una textura PNG, ¿no? Es otro recurso más que vamos a tener con el programa. Voy a subir un poquito la intensidad, a ver qué tal funciona, solo de esta parte. Nos vamos a material de la malla, vamos a poner un valor de 40, bastante más alto. Y hacemos una segunda prueba para que veáis cómo funciona, ¿no? Este material. Aquí tiene un poquito más de intensidad, bueno, un valor de 40 y se aprecia, ¿no? Que es bastante más alto y cómo funciona. Este es el neón que hemos creado materiales emisivos de color y hemos creado también, bueno, esta fotografía que emite luz como tal. Esta era un poco la clase de hoy. El motivo era explicaros cómo funciona esta propiedad de emisividad, que es súper útil y es muy fácil de implementar. Es simplemente aplicar un material cualquiera, como siempre, añadir una capa más, que sería la capa que hemos visto hoy de emisividad, en la cual podemos controlar tanto la intensidad con este multiplicador, la cantidad de luz que emite, como su color, ¿vale? Que es este valor que tenemos aquí. Además, bueno, hay algunos trucos y opciones accesorias, como pueden ser el que una fotografía emita luz o emitir luz a través de un PNG. Y este material únicamente habría que aplicarlo a las superficies que nos interese, que sean proyectoras de luz, ¿no? Voy a aplicar aquí también, a ver qué tal funciona. Material emisivo y hago una prueba de nuevo. Fijaros qué fácil, ¿no? Que cualquier material funcione como elemento de emisión de luz. Esto es bastante interesante para, por ejemplo, procesos como los de hacer algún foseado que emita luz en su interior. Esto es una pregunta que me hacéis muy habitualmente. Si yo quiero que este techo de aquí emita luz, ¿no? Podría aplicar un material emisivo, por ejemplo, en alguna canaleta que tenga aquí, algún tipo de elemento, ¿no? Que emita luz. Voy a seleccionar el material nuevamente, podría aplicar aquí el material, ¿vale? Emisivo, y ahí se produciría un foseado que emite luz dentro de este canal que tengo aquí, ¿no? Que acabo de crear. Vamos a ver cómo queda. Voy a eliminar, bueno, esta es la imagen anterior, voy a eliminar todos los elementos que producen luz actualmente, como son estos de aquí, los vamos a eliminar y vemos cómo funcionaría este elemento que he introducido. Esto lo voy a quitar, con un pequeño foseado, ¿no? de luz. Voy a desplazar un poco el muro para que se vea más claro. Vamos a bajar aquí un poquito esto. Vale, bueno, vamos a probar a ver qué tal queda. Mando de nuevo a renderizar y aquí hay un foseado que emite luz dentro de esa banda. El programa está calculando. Bueno, como veis, el aspecto sería algo tipo esto, ¿vale? Bastante sencillo, da muchísimo juego a la hora de diseñar. El poder pintar con un material que emita luz, yo creo que da bastante juego, ¿no? A la hora de diseñar. Entonces, bueno, ese es un recurso que tenéis que me parece bastante interesante que conozcáis, ¿no? Podéis conseguir resultados bastante sugerentes, ¿no? Y proyectos muy, muy atractivos en cuanto a iluminación interior. Hasta aquí nada más, me despido. Esta era la sesión sobre materiales emisivos y nos vemos en la siguiente sesión del curso de V-Ray para SketchUp. Chao.